Arinfo, la nueva radio. Quédate en el aire de Arinfo. Enseguida comienza La lógica de la espiral. La lógica de la espiral. Te invita a subir a la trama invisible del equilibrista para verte desde el otro lado de la realidad, para transitar el mapa de la incertidumbre cotidiana, un espacio donde desenredar los hilos de la desconexión. La lógica de la espiral, con la conducción de Karina Zarfino y Trini Rodríguez Grau, todos los jueves a las 18 horas por Arinfo. Sintonizanos en www.arinfo.com.ar. Oye, Lucas, ¿tú tienes insomnio? No, se lo presté a mi cuñado y no me lo devolvió. Lo malo es que hay veces que no puedo dormir. Anoche, por ejemplo, me dieron las 5 de la mañana y yo con los ojos abiertos. Ahí está el error. Es más fácil dormir con los ojos cerrados. Estás en lo cierto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Zarfino. Estamos en La Lógica de la Espiral, transmitiendo este jueves 21 de mayo de 2020. Estamos en Radio Arinfo, en Buenos Aires, y ahora le doy la bienvenida a Trini, que está en su casita. Hola, Trini. Hola, sí, acá, sin insomnio, pero con mucho sueño y sueños. Muy bien. Hoy vamos a hablar de los sueños en todos los planos. Sueños que pueden aparecer durante el sueño, sueños que aparecen o que estaban presentes en algún momento de nuestra vida, sueños de la infancia, sueños de la adolescencia, qué sueños se mantienen activos, qué sueños se han cumplido, qué sueños se han quedado en el camino. Así es, Cari. Bueno, no, como justo empezamos con Chespirito con el tema del insomnio y es tan divertido estos chiflados con sus respuestas tan simples, ¿no? Cual. Claro, cuando le dice, ¿cómo le dice? El problema de... Claro, que se estuvo con los ojos abiertos hasta las 5 de la mañana. Claro, así nadie puede dormir. Cerrado. Así nadie puede dormir. Bueno, acá estamos nosotras, las chifladas de La Lógica de la Espiral. Y justamente ayer, nuestras oyentes y nuestros oyentes saben que parte de este programa tiene que ver con lo que vos conectás y canalizás en el día. O sea, no es que hay un desarrollo planificado de lo que se va a hacer. Y bueno, todos estos días te vino resonando y también hiciste algunas publicaciones en tus redes, ¿no? Que tu hobby, ¿cómo era la publicación? Bueno, el lunes, creo que fue el lunes o el martes, publiqué algo en Instagram que era un post que decía, en tu hobby hay información o está tu misión de vida, ¿no? Tu misión. Y esto es algo que vengo diciendo hace mucho, porque en el sistema de desconexión humana que nos intentan formar como seres productivos a este sistema, muchas veces va en contra, ¿no? del deseo, del anhelo, de los sueños, de los hobbies, es decir, muchas veces va en contra de aquello que vinimos a hacer. Es tan simple la lógica de Dios, es tan profunda pero tan simple a la vez, que cuando uno entiende que en el sueño, ¿no? En el sueño como anhelo, en esa imagen que es capaz de mover montañas, se halla la información de aquello que vinimos a hacer, nos damos cuenta que el plan del alma es muy lógico. Sí, bueno, vos sabés que a mí me resonó mucho cuando publicaste eso, me resonó mucho y
me interpeló. Y ayer me pasó algo fantástico porque viste que yo estoy con la cooperativa ahí ensayando, como proyectando y ensayando nuevos vínculos, que además dentro de la cultura agroecológica. Y ayer me encontré llevando en mi bicicleta, llevando en mi mochila hierbas y cosmética natural de un pedido que nos había quedado pendiente. Y me salía de la mochila el insuyito, ¿no? Y me empecé a reír mucho porque en mis juegos de niña, yo nunca me identifiqué, que esto ya te lo conté varias veces, nunca me identifiqué con ninguna princesa, y sí con las hadas, y sí con la anciana sabia, que bueno, en los cuentos le llaman brujas. Y ayer, en medio de la pandemia, la lluvia, yo iba cantando como podía, porque iba con el barbijo, obviamente, cantando, reemplazaste la escoba por la bicicleta. Sí, es más, a una amiga le dije, ay, esto es lo que, o sea, me falta que vuele. Y claro. Algo que también me pasaba mucho, que a mí siempre sentí siempre tuve la necesidad de tener vehículos propios. Yo o sea, es como una información también que llevo adentro. Por ejemplo, no me gusta el transporte público, me gusta solamente los transportes que yo puedo conducir, sean mis pies, sea la bicicleta, sea un automóvil, pero que yo puedo conducir. Yo tengo que conducir. Prefiero ir caminando que en un transporte público, como algo también lúdico, ¿no? Y entonces ayer me pasó eso, que por ahí no tengo la información directa de los sueños, pero en este momento, ¿quién puede pensar que se puede encontrar haciendo algo que en algún momento en un juego lo visualizó? No sé, bueno, sí. a mí me está pasando, hoy a mis 44 años, me está pasando en encontrar en mi vida cotidiana esas cosas que eran de juego. Bueno, es que en el juego también, por eso yo en algunos encuentros propongo a las personas que recuerden a qué jugaban. En el juego también se halla gran información sobre la misión, incluso quiénes eran nuestros héroes, nuestras heroínas. Ahí hay información de la energía de nuestro ser, ¿no? Es decir, hay información del propósito y también información de quiénes somos. Por eso es importante recordar esos y conectar con esa energía, porque si bien de pequeños o de adolescentes no había claridad respecto al plan, ¿no? Respecto al modo en que se iba a materializar ese sueño, la energía sí está en estado puro, es decir, es de una potencia impresionante. Entonces, si sentimos que a lo largo de la vida estas responsabilidades que de alguna manera llegaron por toda la programación familiar y social, si sentimos que nos alejamos del sueño original, del propósito original, un buen recurso es ir a esa energía. Es decir, el pasado puede ser revisado, revisitado con fines terapéuticos o con fines es como un reservorio energético, ¿no? Son con fines para ir a recabar información, como una fuente de información. Qué lindo. Entonces, la palabra reservorio, que se la utiliza mucho en biología con el tema del agua, ¿no? Claro. Reservorio. Después, es todo, por eso lo que tú decías, los programas se van tejiendo con una lógica que nos trasciende. Hace una hora y media, más o menos, recibo de una amiga de los 15 años 2 fotos que de hecho las subí a mi muro de Facebook porque son muy graciosas, pero medio estética 80, medio estética... medio granchillo, iba a decir, no quería usar esa palabra, pero bueno. Hasta el flequillo ahí. Sí. Todo, pero bueno, se cayeron los 80 encima en esa... Sí, obvio, era re. Entonces, como está todo tan cuadrado desde otro plano, que justo esta persona me manda
esas dos fotografías, que además de ser muy simpáticas, me dio mucha ilusión, mucho cariño verlas y compartirlas, que es una foto de mis 15 años, donde yo tenía un montón, yo ya ahí tenía como, wow, tenía creo que claro todo, a pesar de que no sabía cómo se iba a desarrollar, sí que esa energía estaba, pero en estado puro, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Y qué curioso, ¿no? Que se empiezan a hilar todos los cabos sueltos. El post del lunes, lo que veníamos charlando, un sueño también que tuve anoche. Hoy cuando me desperté, soñé con el pasado. No era ninguna situación concreta, pero yo era mucho más joven, quizás era adolescente, mirá lo que te digo, y era esta sensación de que en el sueño, no sé, estaba mi mamá, mi hermana, no sé, había más personas, y esta cosa de uno decir, quiero hacer tal cosa, me gustaría hacer tal otra, o simplemente mira esto que hice o que me puse, y la mirada del otro como, bueno, ¿no? Y esta cosa me desperté como con esa sensación, ese recuerdo de cómo la mirada de los más cercanos tenían el poder de tirarse abajo, pero no es que lo hicieran con maldad, sino quizás te habías puesto un pantalón que no les gustaba y vos ibas y decías, ¿te gusta? Y el otro te decía, no, pero en ese momento uno es tan vulnerable que la mirada y la devolución, ¿no? El feedback del otro tiene ese poder, ¿no? O tenía ese poder de entrarte o de ayudarte pues a dar un salto inmenso. Cari. Y hoy me desperté, sí. No, perdón, termina. No, que hoy me desperté justamente con esa sensación y con ese sueño, y qué loco, y ahora se termina de hilar con todo lo que estamos desarrollando en el programa. Sí, también dos cosas quería decirte, porque estaba pensando mientras yo vi esa foto en cuanto la publicaste, pero pensaba, ahí ya me están haciendo comentarios de gente que se está remitiendo a sus juegos de la niñez, y ¿qué te parece si les proponemos a nuestras seguidoras, oyentes, amorosas, amigas, a que ahí y seguidores, que publiquen si tienen fotitos o sus juegos de la niñez y de la adolescencia ahí en tu cartelito de la lógica de la espiral? Vale, ¿Te parece? Sí, es más, podrían o fotos de, o sea, fotos propias o fotos de sus héroes o alguna canción también. ¿Dónde que lo publiquen? ¿Dónde? ¿En mi muro, dices? Sí, en tu muro, me parece que lo publicaste en tu muro. En mi muro personal. Bueno, por ahí. En mi muro personal, pero sí, vale, a ver, sí, dime. No, en ese, que si nos quieren compartir, ahí, acá me están poniendo, jajaja, yo armaba equipos cuando era chica, es verdad, yo era parte de esos equipos y me mandaban a hacer pulseritas. Yo era parte de esos equipos que armaba esta persona, que no voy a decir su nombre ahora, pero no sé, me vino eso pensando también en tu sueño con esta otra, porque en esos juegos hay como una información que no tiene nada que ver con los programas culturales y sociales, ¿no? Claro. ¿Quién va a soñar con andar en bicicleta y llevar unos tuyos de la mochila? ¿Quién puede creer que eso es una mirada social de éxito? Nadie. Claro, el tema es cómo, es lo que vos decías, ¿no? Esa cosa como muy íntima, porque en realidad uno en el pasado no es que conocía el plan, si no la vida sería muy aburrida, ¿no? Pero es la esencia, esto que tú comentas, ¿no? De repente estar encontrándote en una situación, en un instante, y ¡chac! ¡Puc! ¿No? Se produce el linkeo con el pasado y dices, ¡wow! Eso a mí me ha pasado varias veces. Y una de esas recuerdo, yo cuando era muy chiquita, yo nací en Montevideo, pero vinimos con mi mamá y mi hermana a mis 4 años. Entonces, en esa época, pues nada, ahí, bueno, mi vieja súper laburanta, ¿no? Sacarnos adelante, bueno.
Y yo andaba mucho sola en esa época. Entonces, claro, mi mamá se iba a trabajar, mi hermana ahí estaba en la casa también, pero bueno, yo era ahí súper independiente. Con 4 o 5 años andaba sola por el barrio, y cada vez que me encontraba un perro abandonado, me lo traía. Y además eran perros grandes. Y claro, y al día siguiente, cuando yo me levantaba para ir al cole, y el perro, y mi mamá, no, se fue. Y de grande, tomando un mate con mi vieja, un día le digo, los perros vos los echabas, no se iban. Y baja la cabeza y se sonríe y me dice, ¿qué quieres? Y apenas teníamos comida para nosotros con los cachos de perro que traían. Entonces, ¿qué me pasó? De grande, bueno, yo he dedicado mucha energía y mucho amor a los perros. Siempre estoy, bueno, en Chile, cuando vivía en Chile más todavía, que tenía el espacio, a recoger, a salvar perritos, o sea, y cuando me acuerdo que estaba en Chile, porque claro, en Barcelona yo no lo hice porque, bueno, era imposible tener perros y tal, ¿no? La vida es distinta. Pero cuando me fui a vivir a Chile, que además vivía en la naturaleza, un lugar grande, cuando la primera vez, el primer perro que recogí, me acuerdo que estaba con mi compañero y tendría que decirme, ¿puedo? Y después dije, ¿cómo puedo? Si soy adulta, no puedo tomar la decisión, no necesito el permiso. Y fue una alegría en el alma porque, claro, fue hacer lo que de niña hacía naturalmente y darte cuenta que tienes los recursos para hacerlo, que lo puedes hacer, que no le tienes que pedir permiso a nadie, ¿no? Entonces, es sentirte niña, pero bueno, más que niña, recuperar el anhelo de la infancia, ¿no? Sí, y aparte, no solamente el anhelo, sino esto que también siempre decís vos desde la terapia energética, ¿no? Que la información está adentro y que cuando una se va sanando, o sea, toda esa información del propósito, y que ese propósito capaz que tiene un sentido y un fin que una misma ni siquiera sabe, porque, y capaz que no hay, a ver, no lo sabe en el sentido de entendimiento racional, sino que lo sabe desde pasarlo por el cordias, ¿no? Por la esencia de ser. Y esa info está circulando siempre cuando logramos reconectarnos, o sea, no hay que buscarla afuera, pero es como que la propuesta siempre sociocultural es buscar afuera o proyectarse afuera. Uh-huh. Y en realidad es proyectarse, o eso es lo que yo voy entendiendo, proyectarse desde adentro y ver en esos relatos, en esas miradas que nos atraviesan, qué nos resuena, qué no nos resuena. Vos hablaste de la mirada del otro y de los espejos, otro tema que fue un tema muy potente, ¿no? Potente, que nos tiene a veces años y años en terapias convencionales a todas las personas, ¿no? Bueno, a mí, uh-huh, años y años, y quizás no lo resolvemos porque lo vemos solamente desde un plano histórico y no desde otro plano. No sé, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Le puedo hacer una entrevista? Dale, sí, la periodista. No, en serio te pregunto. No, dale, a mí me gusta el juego de la periodista. No, eso, ¿no? Cómo, la pregunta es cómo hacer ese recorrido. Como que en Occidente la terapia es el único camino de sanación psíquica. Bueno, desde lo energético, ¿cómo hacer ese recorrido? ¿Cuál es la propuesta para que una persona se reconecte? Hay una terapia muy buena, que la recomiendo, se llama TESA, Tecnología Energética de Sanación Avanzada, que la recomiendo. Pruébenla. Mira vos. Una terapia que es una especie de psicoanálisis de quinta dimensión. No, bueno, es una terapia TESA, como te he dicho, Tecnología de Sanación Avanzada, aborda la labor desde sumergirnos en el karma manifestado en esta vida. ¿Qué quiere decir? Que igual que en una película pues suele seguir una estructura aristotélica, suele tener un tema, ¿no? Si bien hay subtemas, subtramas, en una película se narra un tema principal. Que en una película, en nuestra vida también hay un tema. Entonces, ese tema, y como en toda historia aristotélica, esa película avanza por un elemento dramático que es el conflicto.
Quiere decir que el conflicto, de alguna manera, nos ayuda no solo a evolucionar, sino también nos ayuda a recordar a qué hemos venido. Es decir, si hay un tema de encarnación, el conflicto es la manifestación en este plano, en esta vida, de esa información sutil que es la que vinimos a reparar. Quiere decir que cuando uno puede trascender la mirada de la víctima, la frecuencia de la víctima, la atención del cuento, por decirlo de algún modo, y se sumerge en lo que yo llamo la trama energética de la realidad, que es el título del tercer libro que estoy escribiendo, que sería como la trama mayor. Entonces, lo que podemos hacer es entender cuál es el tema de nuestra encarnación, y si bien los conflictos pueden estar, no rechazamos, dejamos de rechazar los conflictos y dejamos de llamarle problema, y lo que hacemos es tomarlo como información valiosa que será como el mapa de ruta. De modo que, volviendo a la pregunta, ¿qué hacer ante esa mirada? Bueno, evidentemente fue la cuadratura perfecta, es decir, las familias que tuvimos, que elegimos, fue la cuadratura perfecta para... Sí, se ríe. ¿Me decís eso? Porque yo... Trini, qué falta de respeto, estoy explicando el método TESA y vos te me reís de esto, que me falta de respeto. Me cuesta asumirlo, no te voy a decir me cuesta creerlo, me cuesta asumir eso. Yo creo que no debo ser la única, que esa es la cuadratura perfecta para dar ese paso. Vale, aquí Lili me está escribiendo. Lili, la idea es que lo publiques, todo lo que publiques, si lo puedes publicar en el muro, me pone primero, bueno, cuando estábamos hablando de lo primero puso terapia de regresión, vidas pasadas, etcétera, y después empezó a poner muchachos ojos de papel, mi bella genio, hechizada, mi marciano favorito, brujita y gafas, nos vamos, bueno, entonces va poniendo un montón, y yo le digo, ahí me escribe Lili, en mi muro, Lili, en mi muro, y ahora que estábamos hablando de Tessa, me pone, Tessa yo también la recomiendo, ¿cuántas sesiones? Dice, ¿cuántas sesiones tuvimos? 4, íbamos a la 5ª y salí, o sea, empezó a hacer su labor, así que, bueno, nada, la idea es que participen en el muro, porque si me escriben al WhatsApp privado queda cerrada la comunicación y bueno, si tienen ganas, si no, no pasa nada, no importa. Entonces bueno, decía Cari... después de que Trini se me olvidó. No, pero me reí porque esto que vos decís, que como que lo que pasa es perfecto, a mí me... Sí. Como que ese tejido en el nivel del cuento, como hablar que el nivel del cuento es la historia en 3D, vendría a ser, ¿verdad? Claro. El nivel del cuento sería cuando vemos todo desde el juego de víctimas y culpables, o sea, cuando nuestra mirada está alojada en la frecuencia de la víctima y todo pues es lo que nos hacen, o porque cuando vemos el fragmento solo de esta vida, es decir, no comprendemos que hay un hilo que se viene tejiendo de antes, entonces no, la víctima no se hace responsable porque como no recuerda y no quiere recordar tampoco, no tiene delante de sí las posibles causas a esos episodios que pueden llegar a manifestarse y que no son amorosos o que pueden llegar a ser dolorosos, ¿no? Entonces, cuando nosotros saltamos a otro plano, que en TESA lo hacemos desde el primer momento, saltamos a otro escalón frecuencial y activamos la mirada mayor, lo que sucede es que sí revisamos, o sea, el cuento de alguna manera nos sirve para entrar a esa trama invisible. Es decir, igual que el cuerpo físico es la puerta de entrada para saber, por ejemplo, el estado de los chakras o de los campos energéticos, porque claro, ¿cómo sabes tú que tu plexo quizás está en desarmonía o tu chakra laringio? Y porque dirás, tengo la panza no sé qué, tengo la garganta apretada, tengo como un nudo en la garganta. Entonces, la información que recabamos desde el plano físico, que es el más evidente, es la que nos sirve de puerta de entrada para acceder a ese universo invisible. Entonces en TESA lo que hacemos es eso, es partir del cuento, pero no para quedarnos en el cuento, no para regodearnos y meter el dedo, y a veces esas sesiones de terapia donde uno sale peor que como entró, no es ese tipo de terapia, sino todo lo contrario, es observar el cuento, usar el cuento para entrar, y como es una terapia canalizada, en la medida que estamos hablando, yo voy viendo esos movimientos energéticos sutiles, y desde ahí hago la devolución, desde toda el dibujo que se me presenta, desde esa otra percepción
que va más allá de la escucha física. Claro, pero por ejemplo, vos hablás del lugar de la víctima, ¿no? A mí me parece eso como clave. ¿Por qué una está programada y la mayoría de las personas está programada para quedarse en ese lugar de la víctima? Y digamos, hay una cuestión de relaciones vinculares en este plano, como que en el único lugar que sí, como que el lugar común es el de víctima. Frente a un conflicto, el lugar común es el de víctima. Mira, a ver, hay algo... Digamos, es una pregunta que siempre la tengo, y que bueno, ya la venimos charlando, ¿no? Hay algo, a ver si soy capaz de explicarlo de forma clara y rápida. La víctima responde a patrones, a circuitos mentales, energéticos, o sea, las heridas o toda la distorsión energética que está grabada en nuestro campo, que viene obviamente de otras vidas, diseña, es como imprime, vamos a decir, imprime un circuito, son como surcos. Imagínate el cauce de un río, ¿no? Hay surcos en este sistema a través de los cuales la energía fluye. Entonces, muchas veces los impactos energéticos que provocan los episodios fuertes, dolorosos, es como si tallaran ese campo energético y creara estos surcos, y la energía entonces va a fluir por donde encuentra paso, ¿no? Es como un río. Imagínate que un río cae un árbol y bueno, el cauce se modifica, ¿no? Entonces, la víctima, de alguna manera, no solo repite, ¿no?, esos circuitos energéticos hasta que no salgamos de ahí con un darnos cuenta desde otro lugar. Por eso una terapia que intente ver el conflicto, pero desde la energía del conflicto, es como que no hay perspectiva, ¿no? Entonces, subir a un lugar superior y hacer el análisis desde ahí sí que permite ver y correrse. Pero el tema es que no solo la víctima circula, desde un punto, digamos, más evidente es eso. Bueno, se desvió el cauce del río, entonces el agua va por el surco que encontró. Pero desde una perspectiva mayor, tiene un sentido. Es decir, sí, los episodios más difíciles de nuestra vida, que es a donde vamos en la primera sesión de PESA, en realidad son el recordatorio de lo que vine a elaborar a esta encarnación. Es decir, sin esos episodios es como el mapa de ruta. Te hago un paréntesis, Cari. Explicar antes de cerrar la idea esta. Yo sé que a veces mis interrupciones te sacrifican un poco el concepto. Pero explicar por qué la palabra laborar y no trabajo. Vale. Bueno, ahora digamos, no, como en paréntesis, tan simple como... Bueno, un gran paréntesis. A ver, sí. Bueno, la palabra simplemente vibración, es decir, la palabra trabajo, va abajo, o sea, es una palabra que está hablando de trabar, de ir hacia abajo. Es una palabra que tiene una vibración concreta, una vibración que colabora en que hagamos esto que decíamos al principio, sigamos o diseñemos o tengamos experiencias de vida que sean prácticas y funcionales al sistema de la desconexión. Entonces, cuando usamos la palabra trabajo, yo la utilizo específicamente para referirme a hacer una actividad por dinero. Y en sacrificio, obviamente, de lo que amo y de lo que vine a hacer, ¿no? Estoy trabajando, es como una especie como de prostitución, ¿no? Laboral. Cuando uno se dedica a lo que vino a hacer, yo uso la palabra labor, tiene otra energía, laborare, orar, ¿no? Es otra energía, incluso laborar la tierra. Es una energía mucho más cristalina. Entonces yo uso esa palabra cuando me refiero pues a una labor consciente, cuando una persona está llevando a cabo incluso una actividad que es remunerada, porque en este plano todavía es el recurso que utilizamos,
pero no es el objetivo primero el dinero, es decir, el objetivo primero es, bueno, por ejemplo, yo he venido a comunicar, a hacer canal de sanación, o sea, no es que yo pienso si diseño, si brindo sesiones de TESA o un taller, digo, bueno, a ver, voy a hacer esto a ver cuánta plata me da, no, como sí se pensaría un trabajo, ¿no? Es, voy a hacer lo que vine a hacer, lo que amo hacer, lo que siento que de alguna manera aporta, ¿no?, al colectivo, la labor que aporta al colectivo, y por consecuencia va a llegar la respuesta energética en forma de dinero o del tipo que sea, para que uno se sostenga en este plano, tenga los recursos para vivir. Entonces, el planteamiento es distinto. Y yo uso la palabra trabajar cuando a conciencia, cuando me refiero a un trabajo. Cuando te referís a un trabajo que no tiene que ver con claro, cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, que nos produce angustia, que se come nuestra energía, que nos pone tristes, eso que sabemos en el fondo que no es. O sea, ¿cuánta gente antes de la cuarentena, vamos a poner antes de la cuarentena porque se supone que va a haber una revolución del espíritu, y entonces también se van a dejar los trabajos y tiempos hay que dejar de trabajar para empezar a laborar, sería la consigna. Bueno, consigna nueva entonces, de la lógica. Volvamos entonces, este era un paréntesis, porque es súper interesante, porque vos siempre utilizás la palabra labor y ya varias amigas la adoptamos por todo esto, y entonces, pero volvamos entonces a cerrar un poco la otra idea de la trama y el lugar de la víctima. Tan común para construir nuestra propia historia. Vale, entonces lo que yo decía de la víctima es que, por un lado, desde un aspecto más evidente es eso, ¿no? Si es el circuito que se activó y que se grabó, que se imprimió en el sistema energético, es lógico que la conciencia y la energía vayan por ahí. Ahora, si los episodios que nosotros hemos transitado en esta vida, es decir, que generalmente los recordamos, a no ser que haya sido un impacto tan heavy que lo mandamos al inconsciente, eso es el recordatorio es como el mapa de ruta, es el recordatorio de lo que vine a ordenar. Entonces, ¿habría una lógica en este sistema divino, perfecto, inmaculado, que es la mente de Dios? ¿Habría un sentido mayor? Es decir, si yo voy y caigo siempre, ¿no? Es como que la víctima es tu aliada si la sabes leer. La víctima sola te está llevando al punto que hay que reparar. Es decir, es acá, mira, es como que te dicen, mira, que es acá, vuelvo acá porque es acá donde duele, ¿no? Pero mira, te traigo acá porque es acá. O sea, si la víctima te llevara a otro lugar o no se activara, ¿cómo te enterás dónde está el punto a elaborar, ¿no? Entonces, cuando por eso en TESA lo que hacemos es cambiar la palabra problema por la palabra información. La información es valiosa, la información es oro puro. Y como oro no descartamos nada, al contrario, todo es sumamente clarificador, ¿no? O sea, abre aperturas, la información abre caminos, aperturas. Mirá lo que nos están mandando, ahí le pedí que lo compartan, pero es impresionante al final esta consigna que hoy parecía que no sabíamos ni para dónde arrancar, ¿eh? Mira qué bueno. Yo por lo menos me resistí un poco al tema hasta que me volví a mi bicicleta y mis yuyos. Acá nuestra amiga Laura Gallo, riéndose, pone, yo jugaba a que era como una hada gitana que iba con lo opuesto, solo llevaba una bolsita y me sentía libre y hablaba con las hadas de las plantas y hacía magia. Viajaba de un lado a otro y llevaba niñes y los cuidaba. A veces la gitana era médica, maestra, cantante, me comunicaba con otros por algo que era como un celular y vivía en los bosques a veces. Divina, y ahí puso una foto de los 15 años, hermosa, sí, qué lindo. No, impresionante, porque además es, como, ay, por favor, como que es mucha esta puerta que se está abriendo. También Fernanda, que decía, Fernanda también decía, yo jugaba a armar equipos y a organizarnos, es verdad, porque yo era parte de esos juegos, y ahora estamos necesitando organizarnos y armar equipos y armar retas, así que más vale que vuelva a esos juegos. Qué divino, me está vibrando la energía, hermoso, hermoso. Sí. Vale. Tenemos a nuestra amiga Laura Gallo al aire. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eso te pasa por participar. No digas eso porque la gente no se va a animar.
Bueno. Es hermoso lo que contaste, Lau, porque además yo lo leía como amiga tuya, digo, pero es todo lo que ella es. Sí, que tiene una forma rara que todavía no la encuentro, pero bueno, acá estamos. Qué lindo estar con ustedes ahora. Sí, pero sí que la encontraste. El tema es ese, que uno sigue cada vez sumergiéndose más en las profundidades del proyecto del alma, pero yo te percibo súper entera y en sintonía con todo lo que leyó Trini de tu publicación en el muro. Sí. Te veo así. Sí. Pero bueno, un poco como lo que hablaban, que hay algunos patrones del otro lado de la espiral que son más cuadrados, ¿no? Y yo lo que escribí es algo que son muchas cosas, y bueno, esa es un poco la labor de ser eso, que tiene otro nombre, que es el de mi ser. Así que bueno, me agarraron llorando y dije, no iba a cantar, pero bueno, vamos a cantar igual. Claro. Yo estaba pensando en todas las amigas y amigos también, varones que de repente hacen un clic y una conexión y surge todo ese potencial. Yo, cuando estaba en la universidad, hice una gran amiga que ahora vive en un lugar mágico, vive en el sur, la Vero González, y era una persona súper intelectual de las ciencias políticas, y en un momento de quiebre, que visto en los patrones tradicionales sería de enfermedad, ella conecta muy fuertemente y empieza a trabajar con el cuerpo, ¿no? Alguien que casi no conocía de ese afecto que tenía que ver con lo físico, el contacto físico, y eso fue como un salto enorme y también tener la posibilidad de ver, ¿no? Que una persona esté ya en su labor y magníficamente en un lugar que ella soñó. La verdad que es una experiencia maravillosa como compañera de la vida y amiga. Y así bueno. Estaba pensando en un montón de personas que vi hacer ese proceso. Eso es lindo lo que estás diciendo, Trini, lo de la información del alma, que es el potencial que tiene la fuerza de guiarnos y ayudarnos a materializar, ¿no? De pasar, hemos hablado en muchos programas de pasar a la acción, ¿no? No solo quedarnos en la idea. Y para pasar a la acción es necesario quizás, ¿no? Recurrir a ese potencial que suele alojarse en el cuarto chakra, en el corazón. Sí, no dejo de pensar, o sea, por ahí no lo puedo poner hoy en palabras exacto, pero no dejo de pensar esto de la información adentro que tenemos sobre el propósito, que justamente, que siempre he sido la embanderada del placer, que la vida tiene que ser placentera, pero era algo que me atravesaba a mí, y estar viviendo experiencias donde mi placer está totalmente vinculado a cosas muy, muy, muy sencillas. La vez pasada me hiciste ver una película que hasta el día de hoy te lo repito, la película de ¿No solar? Sí, referente de la conexión. Proceso, sí. Y de partida. Nuestro hogar, que se llama No Solar en portugués. Claro, y también es como súper sencillo el mensaje, como el de los teclados al comienzo del programa, o sea, querés dormir, cerrar los ojos. O sea, es como, perdón, estoy como en un nivel de cliché muy fuerte, pero eso, nada. No, está bien, es que nosotras que venimos hablando de la necesidad de deshacerse de los dogmas, porque los dogmas terminan encapsulando la vibración de las verdades, ¿no? De las verdades trascendentales, de la lógica del universo. La inteligencia divina es simple, pero profunda. Generalmente nosotros asociamos la simpleza con lo superficial. Y cuando empezamos a entender cómo es esta lógica divina, decimos, es súper lógica, es clara, es simple, pero profunda.
Entonces, el viaje es ese, que muchas veces, como es tan simple, lo que día una persona en una sesión de TESA me decía, claro, pero esto me sale de taquito, era como, y yo, por eso, porque te sale de taquito, justamente es lo que es la señal. Nos han enseñado, ¿no?, a que lo difícil era el trabajo, ¿no? Lo difícil era, el camino era por lo difícil, digamos. El sacrificio, exacto. Claro. El sacrificio. Entonces, cuando algo nos sale muy fácil de taquito, es como que desconfiamos, decimos, no, o esto de sentirse chanta, ¿no? Porque decir, ay, que me sale tan fácil, entonces ¿cómo voy a cobrar por algo que me sale fácil? Porque te sale fácil porque es tu potencial del alma y quizás lo traes que disfrutás. Es como esta cosa de que para recibir un beneficio que me ayuda a sostenerme en este plano, casi que me tienen que azotar, ¿no? Tengo que sufrir. Y es todo lo contrario. La lógica de Dios, que es simple y profunda, nos dice lo contrario. Haz aquello que amas, hazlo con el corazón, fíjate la contribución que estás haciendo a los otros y verás cómo por lógica divina, por consecuencia orgánica, los recursos que necesitas para sostenerte en este plano llegarán a ti de la manera más simple. Es interesante toda la información que nos brindan de arriba. Eso, perdón que me meta, eso que dijiste recién, Cari, de sentirse chanta, por lo que sale fácil, o también por lo que nace de una sabiduría interior, ¿no? Claro. Porque, y que es tan importante hoy que se pide tantos títulos para acreditar lo que nace de una sabiduría interior, que a lo mejor no tiene en los programas de la Matrix, no tiene ningún título, y sin embargo tiene un valor y una validez tan grande, y bueno, que tiene que ver, bueno, yo estoy en alta labor, pero claro, tiene que ver con todo lo que estaban diciendo. La universidad del alma sería, ¿no? Claro, porque ya se recabado en la universidad del alma. Porque, bueno, eso mismo que contás, que elaborás con las personas que hacen la medicina en TESA, digo, es como poner en valor todo lo que esa persona caminó y aprendió de su propia vida, ¿no? Con todas las heridas y trascenderlas y todo ese aprendizaje. Y bueno, es toda una responsabilidad. Bueno, hablando de responsabilidad... Te vamos a dar una. Bueno, nos vamos a compartir esta maestra, cantora, chamana, médica, sanadora, tantas cualidades que tiene nuestra querida Laura. Nos vas a, si tenés ganas, a regalar una canción, la que quieras. Se me vino una así, tipo, tú, al toque, así dale, que... Dale. Bien, les voy a compartir Caracola, para seguir rodando con la propia voz. Ahí va. Yo vi el cielo en mi voz y me exilié de mi vida. No tuve casa, tuve un rincón donde arrullarme a mí misma. Yo veo las sombras del mundo y yo veo la hipocresía. Cuando el deseo te saca tu don, los tomoritos castiga. Cuando quise hablarte del amor, de mirar al abismo, de sentir con la piel, enturbiaste mis manos, mi canción y mi piel. Ahora estoy fuera, soy como el caracol. Yo soy como el caracol para andar.
solo me dejo a mí sola. No puedo estar con caracola. No tengo partido ni religión para avalar el delirio, asesinar por la civilización, de bombardear bandido. Soy una pica de sol, de una barro y agua, que hacer más será una ilusión y tendrá que dar la cara. Cuando quise hablar de ese dolor, de vivir en el abismo del hambre y la explotación, estuvieron de mis manos y cayó mi ficción. Ahora estoy fuera, soy como un caracol, yo soy como el caracol, para andar solamente yo soy como el caracol, pero me dejo a mí sola. Yo soy como el caracol, caracola. ¡Bravo! ¡Bravo! Maravilloso, Gracias. qué divino. Gracias, Lau, me encantó. Gracias. Precioso. Qué Muchas divino. gracias por compartir. Bueno, y gracias por sumarte así tan a lo loco. Y así son esos tiempos. Seguimos entrenando, ya no estaban entrenando y ahora más. Tal cual. Estar en el presente, ¿no? Vibrando con la energía de la hora. Muchas gracias, me encantó, chicas. Qué bueno, gracias, A nosotras Lau. que te sumaras a ti y justo con la caracola. No sé si me escucharon como fan, porque yo cantaba también, che. Ah, mira. Yo soy fan destacada, che. Qué bueno. Bueno, creo que ya llegamos a la hora de cierre, me parece. Así que, sí, bueno. Gracias, Lau, gracias, Trini. Hermoso compartir con ustedes. Gracias, Carlos, por estar ahí operando. Que siempre también a Carlos le cambiamos todo último momento. Un genio que está ahí siempre respondiendo. Así que, bueno, hermoso que podamos construir entre todos este momento y este cachito de vida, ¿no? Y bueno, y nada, que hoy sea la lógica de la espiral un lugar para abrir y reencontrarse con eso que jugábamos, con el hobby, con ese lugar gozoso de labor que pensábamos cuando éramos niñas, niños, niñes o lo que fuéramos. Que así sea. Que así sea. Bueno, nos despedimos. Gracias. Nos despedimos y nos sentimos el próximo jueves aquí en Arinfo, en la lógica o ilógica, depende cómo lo quieras ver, de la espiral. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.